Tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Sí, gracias, señora Presidente. En primer lugar, celebrar que hoy estamos debatiendo el tema de la democratización de la educación superior en la Argentina. Quiero referirme concretamente a este tema, democratización de la educación superior de la Argentina. Voy a hablar un poco por la posición de nuestro interbloque UNEM con respecto a las 9 universidades que hoy están en discusión, si se crean o no. ¿Quién podría hoy estar en contra de crear 9 universidades nacionales? Nadie podría estar en contra. Pero el punto es acá, como lo dijo la presidenta del bloque mayoritario, hablar de educación no es hablar de cualquier tema en el Congreso de la Nación. Hay temas y hay áreas de políticas públicas en los que nos podemos dar el lujo de jugar con las mayorías y las minorías, de perder o de ganar, porque las mayorías son efímeras en todas las democracias del mundo, incluida la Argentina. Por eso las leyes se cambian. Ahora, en el caso de las universidades no, porque muchos colegas podrán coincidir conmigo, porque son profesores, o han sido profesores, o han sido exdecanos. Yo misma integro la Junta Directiva de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y hasta diciembre fui directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de El Salvador. Todos sabemos que crear una universidad en una ley es fácil. Lo difícil es hacer un proyecto universitario sustentable. Entonces, hablar de educación no es lo mismo, porque las universidades se crean para durar, no para ganar o perder, para durar. Y hacerlas durar es difícil. Todos los que estamos involucrados en la construcción de la educación lo sabemos. A veces nos alegramos, como se ha dicho hoy, y a veces lo padecemos. Entonces, la primera cuestión a desmitificar, porque me parece que estamos confundiendo, todos sabemos que calidad no es sinónimo de cantidad, pero lo que no está tan claro es si inclusión es sinónimo de democratización. Pues no, incluir no es sinónimo de democratizar. Podemos tener universidades incluidas, pero no que garanticen la democratización. ¿Qué es una educación que incluya y democratice? Sobre todo una educación superior. Una educación que garantice igual derecho a la misma calidad educativa. Podemos garantizar el acceso, pero si tenemos universidades de primera, de segunda y de tercera, tenemos alumnos, pero tenemos ciudadanos diferenciados. Tenemos inclusión sin democratización. Entonces, no son sinónimos. ¿Con qué herramienta contamos para poder hacer que la inclusión sea democratizante? ¿Tenemos herramientas? ¿Podemos garantizar la calidad? Bueno, hay 2 herramientas que tenemos. La primera, el famoso artículo 48 de la Ley Nacional de Educación Superior. Esa es la primera herramienta. ¿Qué dice ese artículo 48? Ese artículo 48 dice: las instituciones universitarias nacionales solo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se harán también por ley. Tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional. Entonces, ¿cuál es el criterio que tendríamos que tener hoy los diputados en el Congreso para decidir cuáles de estas 9 aprobar y cuáles de estas 9 seguir estudiando? El criterio es simple. Los proyectos que cumplen con los procedimientos establecidos en el artículo 48, es decir, tienen un estudio de factibilidad y un informe del Consejo Interuniversitario Nacional que habilite, podrán ser aprobados. Y los que no cuentan con esos procedimientos deberán remitirse a la comisión para poder hacer los estudios necesarios para que garanticemos inclusión con democratización. Si así no lo hiciéramos, ¿qué ocurriría? El mensaje que le daríamos a los estudiantes universitarios de la Argentina sería paradójico. Le estaríamos diciendo: el Congreso Nacional, la Casa de las Leyes,
viola el artículo 48 de la ley para crear instituciones destinadas a enseñar. Paradoja. No queda muy bien. Entonces, la pregunta, por no mencionar todas las observaciones que han sido negativas en algunas de las universidades que estamos debatiendo. El caso de la Universidad Provincial de Ezeiza. El informe del CIN dice que el 23% de los profesores no tienen título universitario. Yo les pregunto, ¿por qué los estudiantes de Ezeiza no tienen el mismo derecho a tener la misma calidad de profesores que la Universidad Nacional de Buenos Aires? ¿Por qué no estamos en condiciones de garantizarles eso? Eso es incluirlos sin garantizarles la misma capacidad de incidencia democrática que el resto. La segunda herramienta que contamos en el Congreso es política, no es legal. Y aquí sí me parece que hay que reflexionar, porque no estamos entendiendo bien la idea del principio de educación superior cuando habla de un sistema integrado en términos federales. ¿Qué estamos entendiendo por federalismo? La idea de integrar la educación superior en un espacio federal no tiene que ver ni con un criterio poblacional ni con un criterio territorial. No es llevar la universidad a la puerta de la casa. No es llevar eso. En la Argentina no te implica tener un pensamiento estratégico. Hoy estamos creando universidades que tienen la sobreoferta de carreras en las mismas áreas geográficas. Tener un pensamiento estratégico es tener arte en el norte, física en el sur, sociales en el centro y muchos alumnos becados que no trabajan en lugar de profesores. Y crear estructuras universitarias que tienen consejos superiores. No nos interesa la estructura académica burocrática, tenemos que pensar en alumnos becados que estudien y no trabajen. Ese es el desafío de pensar el federalismo en el sentido de integración estratégica, desarrollo económico y, ¿por qué no?, migración poblacional en la Argentina. Entonces, desde el bloque Interune, la posición nuestra es la siguiente. Vamos a apoyar afirmativamente y votar a favor aquellos dos casos que realmente cumplen con el procedimiento del artículo 48 previsto en la Ley de Educación Superior, porque entendemos que garantizan este principio: inclusión, democratización. El caso de la Universidad Nacional de Artes y el caso de la Universidad Nacional de Rafaela. El resto de las universidades, los 7 proyectos, solicitamos que vuelvan a comisión para que eventualmente podamos trabajar en lograr el requisito de la calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.